Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Basilea. Objetivo: apoyar la aplicación de las normas del GAFI, aplicar los principios de Basilea a los bancos. Dirigido al sistema bancario. Idea general: las 3 líneas de defensa. 1. Unidades de negocio. 2. Responsable ejecutivo. Oficial de cumplimiento. 3. Auditoría interna. La guía está dividida en 3 secciones. 1. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo: blanqueo de capitales / financiamiento al terrorismo. 2. PBC / FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo. 3. El papel de los supervisores. 1. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo: blanqueo de capitales / financiamiento al terrorismo. Esta primera sección de la guía se compone de los siguientes elementos: evaluación, comprensión, gestión y mitigación de riesgos. Política de aceptación de clientes. Identificación y verificación de los clientes y beneficiarios. Seguimiento continuo. Gestión de la información. Notificación de operaciones sospechosas y bloqueo de activo. A. Evaluación y comprensión de los riesgos. El banco deberá considerar todos los factores de riesgo relevante, inherente y residual, a escala nacional, sectorial, bancaria y de relación comercial. B. Mecanismos de gobierno adecuados. El Consejo de Administración debe aprobar y supervisar políticas de riesgos, gestión de riesgos y cumplimiento. Comprender claramente los riesgos. BC/FT. Conocer la evaluación de riesgos para poder tomar decisiones. Nombrar, junto con la alta dirección, un responsable ejecutivo de PBC/FT con preparación adecuada. C. Las 3 líneas de defensa. Unidades de negocio, responsable ejecutivo, auditoría interna. D. Adecuado sistema de seguimiento de transacciones. El banco deberá disponer de un sistema automatizado de seguimiento, TI, tecnología de la información. El sistema TI del banco deberá incluir todas las cuentas de sus clientes. Todas las transacciones en las que sus clientes sean ordenantes o beneficiarios. Parámetros adecuados que reflejen y tomen en cuenta su situación de riesgo específica, permitiendo la generación de alertas sobre transacciones anómalas. Política de aceptación de clientes. Para PEP extranjeras la diligencia debida reforzada es obligatoria. La alta dirección aprobará el establecimiento o continuación de relaciones que impliquen mayor riesgo. Para evaluar y determinar el riesgo de sus clientes, el banco deberá tomar en cuenta antecedentes, ocupación, incluido si ocupa un puesto relevante en el sector público o privado. Fuentes de renta y riqueza, país de origen y de residencia, los productos utilizados, la naturaleza y finalidad de sus cuentas, las cuentas vinculadas, las actividades comerciales, otros indicadores de riesgo relacionados con el cliente. Identificación y verificación de los clientes y beneficiarios. Información recabada para determinar el perfil de riesgo y conducta del cliente, la finalidad, naturaleza y duración de la relación comercial. El tipo, tamaño y regularidad de las transacciones. El volumen de activos. Principal actividad del cliente. Productos o servicios solicitados por el cliente. Fuentes de fondos, renta o riqueza del cliente. Seguimiento continuo. El seguimiento incluye verificar cambios significativos en la conducta o el perfil de negocio del cliente. Transacciones anómalas efectuadas a través de una cuenta de cliente. Historial de transacciones. Documentación omitida en la apertura de cuentas. El seguimiento de los clientes o transacciones de alto riesgo deberá reforzarse, aplicando políticas y procedimientos reforzados, el alcance y la naturaleza de la necesaria CDD. La frecuencia del seguimiento continuo de cuentas. La actualización de la información CDD y de otros registros. El banco deberá cotejar su base de datos de clientes cuando haya modificaciones en los listados de sanciones. También deberá cotejar periódicamente su base de datos de clientes para detectar PEP extranjeras y otras cuentas de alto riesgo y practicarles una diligencia debida reforzada. Las políticas y procedimientos sobre el mantenimiento de registros incluyen, entre otros, el banco deberá garantizar el registro de toda la información recabada en el contexto de CDD. Los tipos de información y documentación que habrán de incluirse en los registros. El periodo de conservación de registros de al menos de 5 años desde el cese de la relación o transacción. Aun cuando las cuentas estén canceladas, en caso de una investigación o litigio en curso, todos los registros deberán conservarse hasta el cierre del procedimiento. Actualización de la información. El banco deberá mantener los registros vigentes y actualizados con el objetivo de 1. Vigilar eficazmente las actividades anómalas o sospechosas en la cuenta. 2. Ponerlo a disposición de las autoridades para que éstas hagan uso eficaz de la información en el desarrollo de sus funciones. PBC/FT.
Suministro de información a los supervisores. El banco deberá ser capaz de demostrar a sus supervisores, a requerimiento de estos, la adecuación de su política de aceptación de clientes y de sus procedimientos y políticas sobre identificación y verificación de clientes, entre otros. Notificación de operaciones sospechosas y bloqueo de activos. A. Ofrecer a los empleados una descripción clara de sus obligaciones. B. Especificar los casos en los que se debe notificar a las agencias policiales o UIF y diagonal o a las autoridades supervisoras competentes. C. Reflejar el principio de confidencialidad. D. Garantizar que la investigación se desarrolla con rapidez. E. Garantizar que los informes contienen información relevante y se elaboran y notifican oportunamente. Bloqueo de activos. El banco deberá bloquear sin demora y sin previo aviso los fondos u otros activos de personas o entidades designadas, con arreglo a la legislación y regulación aplicables. 2 PBC/FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo. La segunda sección de la guía se compone de los siguientes puntos. 1. Proceso global para la gestión del riesgo de clientes. 2. Evaluación y gestión del riesgo. 3. Políticas y procedimientos PBC/FT a escala consolidada. 4. Intercambio de información dentro del grupo. 5. Grupos financieros mixtos. Proceso global para la gestión del riesgo de clientes. El banco deberá disponer de un robusto sistema de intercambio de información entre la oficina central y todas sus sucursales y filiales. Cuando los requisitos legales mínimos de los países de origen y acogida difieran, las oficinas ubicadas en las jurisdicciones de acogida aplicarán las normas más estrictas. Si el país de acogida no permitiera la adecuada aplicación de esas normas, el responsable ejecutivo de PBC/FT deberá informar a los supervisores de origen. Los bancos estén autorizados a intercambiar información sobre sus clientes con sus oficinas centrales o banco matriz. Evaluación y gestión del riesgo. El responsable ejecutivo y la auditoría interna o externa deberán evaluar el cumplimiento y eficacia de todas las políticas y procedimientos del grupo. Los grupos bancarios con actividad internacional deberán garantizar que disponen de una sólida unidad de auditoría interna y una función de cumplimiento global. Deberá existir un responsable ejecutivo de PBC/FT para todo el grupo que se responsabilizará del cumplimiento de todas las políticas, procedimientos y controles PBC/FT de ámbito nacional e internacional. Políticas y procedimientos PBC/FT a escala consolidada. Las políticas de aceptación de clientes, CDD y mantenimiento de registros deberán implementarse en toda la organización, con los ajustes precisos para tener en cuenta las diferencias de riesgo por líneas de negocio o áreas geográficas de actividad. Se pueden utilizar diferentes métodos de recopilación y conservación de la información para adecuarse a los requisitos reglamentarios locales o a factores de riesgo relativo. Independientemente de su ubicación, cada oficina deberá establecer y mantener políticas y procedimientos eficaces acordes con los riesgos presentes en la jurisdicción y en el banco. Responsable ejecutivo. Sus funciones incluyen: 1. El seguimiento continuo del cumplimiento de todos los requisitos PBC/FT, tanto nacionales como internacionales, en todo el grupo. 2. Cerciorarse, incluso realizando visitas periódicas in situ, del cumplimiento de los requisitos PBC/FT en todo el grupo. 3. Deberá estar facultado para impartir órdenes o adoptar las medidas oportunas en todo el grupo. Intercambio de información dentro del grupo. Las filiales y sucursales deberían estar obligadas a suministrar de forma proactiva a la oficina central información sobre clientes y actividades de alto riesgo que sea relevante a efectos de las normas globales PBC/FT y a responder de manera oportuna a las solicitudes de información. La oficina central del banco ha de poder exigir a todas sus sucursales y filiales el cotejo de sus archivos con determinados listados o solicitudes a fin de comprobar la presencia de individuos u organizaciones sospechosos de colaborar e instigar BC/FT y que notifiquen las coincidencias. El banco deberá ser capaz de informar a sus supervisores, a requerimiento de estos, sobre su proceso global de gestión del riesgo de clientes, su evaluación y gestión de los riesgos BC/FT, sus políticas y procedimientos PBC/FT a escala consolidada y sus sistemas de intercambio de información dentro del grupo. Grupos financieros mixtos. Se entiende por grupos financieros mixtos a aquellos grupos que realizan operaciones de captación de depósitos y concesión de préstamos y además realizan operaciones con valores y actividades de seguro. Los grupos mixtos deberán ser capaces de vigilar e intercambiar información sobre la identidad de los clientes y sobre sus transacciones y cuentas en el conjunto del grupo, y estar atentos a los clientes que utilicen sus servicios en diferentes sectores. El papel de los supervisores. Los supervisores tienen el deber de garantizar que los bancos apliquen una sólida gestión del riesgo BC/FT, no solo para proteger su propia seguridad y solvencia, sino también la integridad del sistema bancario. Por lo que deben contar con las siguientes facultades o funciones: imponer una gama de sanciones eficaces,
proporcionadas y disuasorias cuando los bancos incumplan sus requisitos PBC-FT. 1. Ofrecer directrices que permitan a los bancos diseñar sus propias políticas y procedimientos de identificación de clientes. 2. Adoptar un enfoque en función del riesgo para supervisar la gestión de los riesgos BC-FT de los bancos. 3. Garantizar que los auditores tienen pleno acceso a todos los informes relevantes durante el proceso de auditoría. 4. El proceso supervisor no solo deberá incluir un análisis de las políticas y procedimientos, sino también, en su caso, un examen de la documentación sobre clientes y del muestreo de cuentas y transacciones, informes internos y STR. 5. En un contexto transfronterizo, los supervisores del país de origen no deberán sufrir trabas durante las inspecciones in situ para verificar que el banco cumpla las políticas y procedimientos PBC-FT en todo el grupo. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Basilea.